En este video tutorial vamos a explicar el funcionamiento o en qué consisten las funciones en Objective-C. Es muy importante de aquí en adelante no confundir las funciones que vamos a explicar ahora con, no es igual, los métodos, ¿vale? Este es un error también muy común. Aparentemente ambas cosas parecen lo mismo, pero en la realidad son cosas completamente diferentes. La principal diferencia entre funciones y métodos es que las funciones pueden ser declaradas de manera aislada dentro de un archivo .m o .h de nuestro proyecto Objective-C, mientras que los métodos forman parte, es decir, son un elemento necesario dentro de lo que es la declaración de una clase. Además, su sintaxis, la de los métodos y la de las funciones, no es exactamente igual. En esencia, sí es importante decir que básicamente ambas cosas lo que van a hacer va a ser encapsular funcionalidades. Es decir, si yo tengo algo que repito muchas veces, pues lo suyo es implementarlo dentro de una función. ¿Cuándo utilizar las funciones? Pues bien, las funciones hay que utilizarlas cuando nos encontramos en una situación en la que a lo largo de uno de nuestros programas pues vamos a repetir una determinada funcionalidad en muchas ocasiones. En ese caso, en vez de implementar el mismo código una y otra vez, lo que hacemos es implementarlo dentro de una función. En la pantalla podéis ver cuál sería la sintaxis tipo de una función. Una función se caracteriza por tener lo siguiente. En primer lugar, dispone de un nombre de función, que es el nombre que vamos a utilizar para llamar a esa función y que pues, se produzca la ejecución del código necesario. Y luego tiene dos partes muy importantes, que son la parte de los parámetros de entrada de la función, que sería esta que aquí aparece a la derecha, y el tipo de retorno. Una función, por defecto, lo que va a hacer va a ser cosas con datos dentro de ella y una vez terminada su ejecución va a devolver algo, un resultado que va a tener un tipo de datos. Ese tipo de datos puede ser un tipo de datos primitivo, un número, o puede llegar a ser incluso hasta un objeto, ¿vale? Fijaos cómo a la hora de declarar los parámetros de entrada tenemos que asociar a cada uno de ellos su tipo de datos, ¿vale? Es decir, una función recibe del exterior datos, ¿vale? Y devuelve un valor de retorno, ¿vale? Que es un resultado que se ha generado a partir de esos datos. Nótese también el uso de lo que llamamos parámetros, ¿vale? Los parámetros de entrada, que figuran aquí y figuran aquí en la transparencia, pues son o van a ser el modo en el que nos vamos a referir a esos datos que vienen del exterior dentro de mi función. Es decir, lo podemos entender como las variables que vamos a poder utilizar dentro de nuestra función, al margen de otras que podamos definir dentro de ellas. Es importante finalmente decir que puede ocurrir que nos interese implementar una función que no devuelva al exterior ningún valor. En ese caso, el tipo de retorno que debemos consignar en mi función cuando la declaremos y la implementemos tiene que ser el tipo void, ¿vale? Esto lo que indica es que nuestra función no devuelve absolutamente nada.